Hoy vengo con un tema, les intentaré explicar cómo desarrollar un ensayo, las características que puede tener esto y lo que se debe y no se debe hacer al momento de desarrollar un ensayo. Bien, en primer lugar nos hacemos la pregunta, ¿qué es un ensayo? Un ensayo suele expresar una perspectiva personal o punto de vista acerca de un problema, no como una simple opinión privada, sino con la intención de persuadir o convencer a otros de lo que uno piensa y dice. Por eso es importante tener buenas ideas y buenas razones para conseguir una buena manera de exponerlas a través de un texto. Un ensayo viene siendo una tentativa o un intento que se lleva a cabo con conceptos y razones con el que se quiere abordar una problemática, para el cual no se cuenta con una solución inmediata y que por lo tanto puede llevar a una controversia. Bien, te lo explico así. Para realizar un ensayo de corte científico siempre deberás escribir en tercera persona. Es decir, no hay que usar expresiones del tipo yo pienso, yo creo. Un ensayo puede tener variedad de finalidades. Estas son resolver un problema, proponer alternativas de solución si las admite, o mostrar que ninguna de ellas es concluyente. Otra es precisar la formulación de un problema y su tratamiento, discutir los puntos de vista que se han planteado al respecto, mostrar que es falso un problema, cuando se sospecha que lo motiva no es más que una idea incompleta o una falacia, es decir, una mentira. A continuación les voy a hablar de lo que debemos considerar para comenzar la realización de un ensayo. Se requiere del planteamiento de un problema, es decir, del tema a tratar, el que se concreta siempre en la formulación de una pregunta. Identificar la pregunta y determinar de qué tipo de pregunta se trata es esencial para saber si el problema está bien planteado y qué tipo de respuesta se espera. Es fundamental, antes de escribir el ensayo, tener claridad respecto a, primero, el tipo de pregunta. ¿Esto ayuda para qué? Para establecer o esclarecer qué es lo que se está pidiendo, qué es tal cosa o cómo se hace tal cosa. Es decir, un conjunto de señales, una descripción o instrucciones para alcanzar un objetivo. En segundo lugar, hay que reconocer el tema. Hay que distinguir claro entre tema y problema. El tema es aquello de lo que trata la pregunta, su asunto. El problema, en cambio, es el conflicto de opiniones que se plantean acerca de ese tema. En tercer lugar, tenemos identificar o formular el problema. Sobre un mismo tema suele haber diversos puntos de vista, eso está claro. Por eso hay que discriminar, es decir, distinguir entre cada uno de estos temas o estos puntos de vista, cuáles son esos puntos de vista, ponerlos en relación y en tensión unos con otros, descubrir en qué se oponen o se contradicen. Esta es la estrategia para plantear un problema o comentar un texto. Esto es importante porque esto será el corazón de un buen ensayo. En cuarto lugar, hay que cerciorarse sobre los términos en los que se está expresando el tema y formular el problema. Para ello se pueden utilizar diversos instrumentos, como lo son elaborar listas de términos afines, entender los significados, clasificarlos y también identificar sus opuestos. Hay que consultar en diccionarios, bien sea generales o especializados, para tener claridad sobre las palabras a usar. Los criterios que debe cumplir un ensayo son los siguientes. Debe ser claro, debe tener precisión conceptual y lingüística, tiene que tener coherencia argumental, tiene que tener pertinencia de los ejemplos y de los contraejemplos que allí se den. Ahora hablaremos sobre los componentes de un ensayo. Un ensayo suele tener introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción debe contener la problemática que dio origen a los cuestionamientos que se hizo el autor, el marco teórico y la pregunta o hipótesis a tratar en el ensayo. Generalmente se requiere un mínimo de 2 párrafos, aunque suelen ser más. La problemática debe tener importancia e interés. También en este punto se anticipa en forma breve
el punto de vista que adoptará el desarrollo. En otras palabras, el objetivo del trabajo. El desarrollo es donde comienza a desarrollarse, valga la redundancia, las ideas principales del autor, con el fin de comprobar su hipótesis. Es importante recordar que un párrafo es aquel que está compuesto por una idea central y 3 o 4 ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas que confirman la idea central. Pueden ser citas de autores expertos o bibliografías, estadísticas, desarrollos de ideas fundamentadas en diversas fuentes, o ejemplos y contraejemplos, o también preguntas. En la conclusión se hace un paráfrasis de todo lo anterior, es decir, resumir en pocas palabras o agrupar en pocas palabras la idea de todo lo que se dijo anteriormente. Aquí se pueden sintetizar los párrafos anteriores, formular la opinión personal o los comentarios personales de los aspectos tratados, o se puede invitar a otros textos o debates al respecto. El modelo de ensayo tendría los siguientes puntos. En primer lugar, un título atractivo con el cual debes enamorar o debes incitar a las personas a que conozcan tu ensayo. La introducción. Allí debes redactar la idea principal del ensayo. Debes citar un experto en el tema, usar una cita de un autor de un artículo científico para apoyar la idea y fundamentarla. O puedes formular una pregunta que será respondida en el desarrollo del ensayo y que se relacione con la idea principal del resto del texto o de los párrafos. El desarrollo. En el primer párrafo vas a plantear una idea y la vas a apoyar con una cita textual de experto o bibliográfica. Vas a fundamentar la idea planteada con información obtenida sobre el tema. En el segundo párrafo vas a desarrollar una segunda idea con información obtenida de diversas fuentes. Da ejemplos claros referentes a esta idea. Formula preguntas que inviten a la discusión o al debate y que se relacionen con la idea principal del párrafo siguiente. En el tercer párrafo vas a desarrollar una tercera idea. Esta idea la vas a apoyar con una cita textual de un experto o de bibliografía. Vas a fundamentar esta idea con información al respecto obtenida de diversas fuentes. En la conclusión, vas a hacer un paráfrasis, como te había dicho anteriormente, de todo lo anterior, sintetizando los párrafos que habías usado. Vas a situar textualmente experiencia u otras cosas. Vas a formular tu opinión personal y vas a hacer comentarios personales sobre los aspectos tratados. Bien, ya para llegar a este punto, ¿qué no debes hacer al realizar un ensayo? Bien, lo que no debes hacer es hablar en primera persona, es decir, yo pienso, yo creo, yo entendí. No debes descuidar la parte técnica de tu ensayo, es decir, la gramática, los aspectos prácticos, la ortografía, la organización y la estructura de las oraciones. No exageres o escribas para impresionar. No escribas lo que crees que otros quieren leer. No uses un estilo demasiado elaborado, exagerado o pretencioso. No uses clichés. No seas muy extenso. Di lo que tienes que decir de manera concisa. Bien, amigos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado, les haya parecido interesante este tema.